si tengo tiempo. Si no tengo Uno de los tiempo. temas más, yo diría, complicados, he tratado de hacerlo más resumido, de lo que sea, pero donde más existe la complejidad de las hormonas es justamente en el embarazo, ¿no? Pero la idea no es tampoco confundirnos, sino también saber la responsabilidad de nosotros con respecto a las decisiones que vamos a tomar aquí en el futuro de lo que significa el diagnóstico, ¿no? Y el control de lo que es el embarazo. La OMS empieza con una manifestación, ¿no? El embarazo comienza cuando termina la implantación, y ahí definitivamente es lo que para nosotros es importante, ¿no? Es la definición legal del embarazo y definición médica. Y es solamente para mostrarles a ustedes, es algo que ustedes ya lo han visto en fisiología, ¿no? Creo que también están haciendo ginecología ahora, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hay? Que en el embarazo va a comenzar a implicar muchas glándulas, muchas hormonas, y solamente mencionarlo, como digo, no es la idea de que comencemos a repasar todas las cosas estas, ¿no? Sino un poco aprender de la necesidad en qué momento vamos a solicitar alguna prueba. Ahí ven ustedes la hipófisis anterior-posterior, la tiroides, la glándula paratiroides, la suprarrenal, la hormona insulina, los ovarios, ¿no? En cada uno de estos es una manifestación de poder hacer un progreso y desarrollo y la evolución del feto, y que la consistencia, ¿no? En este caso del próstata materno, sea lo más adecuado para su nutrición y desarrollo normal. Y mencionarle etapas que a veces podemos confundirnos, ¿no? Cuándo es una etapa germinal, cuándo es una etapa embrionaria y cuándo es una etapa fetal, ¿no? En cada una de estas cosas también los ginecólogos lo que hacen es solicitar alguna prueba para poder hacer un diagnóstico, ¿no? De tipo patológico o de la estabilidad, en este caso, el desarrollo del nuevo ser. Y esto solamente es para que vean, ¿no? Son cosas que no olvidemos, todo el cambio que va a suceder, pues, en el próstata materno. Esta es una ecografía donde tenemos que ver, y eso es justamente la parte más importante, porque estos son los dos juegos, ¿no? Para el diagnóstico del embarazo. Estos son las formas clínicas que tienen los ginecólogos de mostrar cuándo es una presunción, cuándo es probabilidad de un embarazo y cuándo es la certeza de un embarazo. Y la parte patológica, definitivamente que algunas podemos resumirlas, forma de gestaciones patológicas, endocrinopatía, tumoraciones, hematometras o cualquier tipo de tumoración propiamente del ovario, riñón, y la pseudociesis. El órgano importante del desarrollo, en este caso, en cualquier gestación, es la placenta, ¿no? Y al final uno se da cuenta de que la endocrinología de la placenta es realmente terrible, ¿no? Existen más de 70 procesos de proteínas, tipo proteínas y hormonas, ¿no? Definitivamente es lo que se conoce actualmente. Pero resumimos en estas funciones que son importantes. Ahí está lo que vemos en la placenta, porque hay sobre todo dos hormonas que son importantísimas, ¿no? La progesterona y la estrógeno, aparte de las otras cosas que son para mantenimiento. Pero estas dos de arriba son las más importantes. Y vemos que hay una situación tremenda de cosas, ¿no? Cómo es el pasaje madre-feto, definitivamente nos permite a nosotros tener un sinnúmero de patologías también, y un sinnúmero también de principios propiamente del pasaje de algunas sustancias, fármacos, hormonas o inmunidad. Esto no deja de ser importante también, y siempre es bueno que ustedes lo vean, de que las causas de muerte materna lo vemos nosotros en todas partes, ¿no? Y vemos nosotros que a veces vemos nosotros que hay problemas cardíacos. ¿Por qué? Porque esto va a significar que ustedes van a decir, esta paciente se necesita mayor control en tal área porque hay una patología agregada.
Y esto es lo que pasó hace poco, el año pasado más que todo, pero en el año 2015 se hablaba acerca del Zika, ¿no es cierto? Y ahorita es parte también del manejo que ustedes tienen que tener cuando salgan de acá, no solamente el chikungunya, no solamente el dengue, también el Zika es parte del trabajo. Y para que vean ustedes también de que en el Perú no se descarta esa situación, vemos nosotros que la primera causa de muerte en la mujer hasta ahora sigue siendo la hemorragia. De cualquier tipo de hemorragia, definitivamente. Y si ustedes ven acá, por ejemplo, esta notificación de muerte igual, del año 2000 al 2018, que aparentemente todavía no hay mayores, todavía supuestamente, ¿no? Del 2017 digo, todavía no hay mayor, esto ya avanzó bastante. Ahora, el asunto es que acá muchas veces se deja en cantidad, ¿no? Pero si vamos a cada provincia, a cada departamento, es otra cosa terrible. Yo he marcado algunas cosas ahí para que se den cuenta. Cajamarca, Huancavelica, Lima y Piura. Desde el año 2016 son los que más muertes, ¿no? Por cada 100.000 habitantes son los que más mujeres más mueren. Ahora, si ustedes ven ahí, hay dos departamentos y es una cosa que también deben aprender ustedes como Comisión de Salud Pública, que dos de los departamentos donde el dinero sobreabunda para las empresas mineras, tanto Cajamarca como la zona de Huancavelica, son los departamentos más pobres. Así que ese cuento de que la minería les traerán solamente a Lima y los empresarios, pero definitivamente son departamentos los más pobres, ¿no? Cajamarca está considerado ya en el mundo el primer productor de oro. Sin embargo, lo que vemos nosotros, la cantidad de muertes que suceden en las mujeres es altísima. ¿Cuál preferimos nosotros al diagnóstico del embarazo? El diagnóstico del embarazo no lo da, y eso es médicamente, no estamos hablando de cuestión comunitaria, ¿no? El diagnóstico del embarazo nos da dos procedimientos. Un procedimiento es poder determinarlo con la hormona, con la gonadotropina coriónica, laboratorio, y la ecografía. Así que si en el examen le digo cuál es el diagnóstico del embarazo, no van a colocar solamente eso, son las dos cosas acá. Ahí estamos hablando, tiene que haber justamente en esa partecita que vemos nosotros acá como un puntito, un saco gestacional, y luego estos son los dos que nos dan el diagnóstico del embarazo. Y vemos nosotros la hormona gonadotropina coriónica, que es importantísimo, tiene que ver mucho con el desarrollo de un principio, ¿no? Y ahí vemos nosotros, hay hormonas o factores de inducción, de liberación, en este caso el GnRH, que es el inductor, pero no solamente es lo activa, ¿no? Cuando uno revisa la parte de endocrinología de las gestantes, se da cuenta de que hay un sinnúmero de activadores, leptina, colesterolina, noradrenalina, etc., como también tenemos inhibidores. O sea, hay un juego entre ellos y se dan cuenta que, por eso les mostraba que en la cuestión de la gestación, las complicaciones endocrinológicas, proteínicas son innumerables, definitivamente. Esta es una glicoproteína que tiene una vida media de 36 horas y tiene dos unidades, alfa y beta. En la actualidad lo que hacemos nosotros para el diagnóstico utilizamos las unidades beta, que es más específico. Porque antes cuando se utilizaba total había una interferencia. ¿Por qué? Porque se parecía mucho a la nucleotrófica, al folículo estimulante o la misma tiroides. Entonces esta semejanza hacía que todo el mundo saliera positivo. Actualmente se hace su unidad beta nada más, entonces por lo tanto es más específica. Y viene también lo importante que estoy remarcándolo, ¿no? Que esta gonadotropina tiene que ver con la inmunotolerancia materna. O sea, por esa razón que se acepta al fruto. Si no se hiciera eso, habría un rechazo como si fuera un trasplante, ¿no? Entonces, la hormona gonadotropina coriónica tiene esa particularidad dentro de todos sus factores, ¿no? Es la inmunotolerancia materna y también es el indicador temprano del embarazo. ¿Ok? Y ustedes ven acá las semanas de referencia, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de una diapositiva cuando veamos que hay una cantidad mínima para eso, ¿no? Y nosotros decimos, por ejemplo,
y acá lo he resumido en este cuadro, aunque acá la parte de inicio debería ser un poquito más abajo, pero bueno, me pareció lo más interesante darlo porque había algunas cositas ahí, ya he agregado algunas. Entonces vemos nosotros que más o menos entre las primeras 11 días después de la concepción, más o menos va a dar 5 unidades. Esto de acá es el límite, menor de 5 unidades es negativo. Y que por ahí les presento 5 unidades, no van a colocar positivo en embarazo por si acaso. Pero ahí comienza, ¿no? Ahí comienzan las unidades, en este caso la gonadotropina coriónica. Y se va a doblar cada 48 o 72 horas, comienza a doblar su cantidad cuando es un embarazo normal. Va a llegar a un pico extremo, más o menos entre las 8 y 11 semanas, y el pico puede rebasar inclusive, llegar a esta cantidad de 100.000 unidades internacionales por mililitro, o rebasar esta cantidad, eso es lo normal. Luego va a bajar, no va a bajar tanto como está acá en este momento, pero va a bajar y va a ser permanente. Ahora, en este lapso de aquí va a suceder dos cosas. En este lapso de acá puede suceder un aborto o embarazo ectópico. Esa es la frecuencia que se tiene. Ahora, cuando nosotros tenemos gonadotrofina coriónica baja, como estoy mencionando acá, durante el embarazo, siempre se va a correlacionar esa baja después que la salir embarazada tiene su HCG, tiene su ecografía, comienza eso a bajar, siempre está correlacionado esto a aborto recurrente. Cuando aumenta el HCG en este lapso, siempre se está pensando que es una probable preeclampsia o esta paciente va a debutar con un síndrome de Down, con una enfermedad. Entonces, hay dos situaciones que son importantes, veanlo acá. Y como he vuelto acá a mencionar, la ecografía después de las 5 o 6 semanas de gestación, vamos a ver el saco gestacional. Entonces, con esas dos cosas estoy haciendo el diagnóstico del embarazo. Estas son pruebas rápidas y esta es prueba de ELISA. Ahorita se hace prueba de quimioluminiscencia para hacer el diagnóstico. Estas dos están indicando positividad y lógicamente acá con esta rejilla que son posibles, vamos a utilizarlo para hacer la lectura. Y acá solamente para que vean ustedes que esto está significando positividad, ¿no? Cuando encuentran las dos. Y vuelvo otra vez, la ecografía, el saco gestacional está indicando todo el sumo de esto es embarazo. Y ahí vemos nosotros, ¿no? ¿Qué patología puede haber cuando encontremos no solamente lo que hemos mencionado antes, ¿no? Los abortos, sino también otro tipo de patología? Y generalmente se ven en dos cosas que son frecuentes cuando son muy elevadas, ¿no? Y ahí vemos nosotros, lo que es la mola en un costado y luego el coriocarcinoma. Eso puede estar evolucionando justamente en esta etapa, y acá lo vemos nosotros. Y la subida, nosotros hemos encontrado que el paciente, cuando acá llega a 100, 150.000, este paciente llega a 1.000.000 unidades, sin necesidad y a veces solamente observándolo al paciente, en la paciente estamos viendo que es una mola exactamente peligrosa, detrás de la mola siempre hay un coriocarcinoma, eso es lo que el ginecólogo lo sabe más que nosotros. Entonces, eso es lo que es importante de la gonadotrofina coriónica. Entonces vamos a ver aquí como una especie de resumen. Es un indicador temprano del embarazo y de su desarrollo. Es un seguimiento de la enfermedad trofoblástica, y es lo que estamos viendo acá, con el concepto de enfermedades, tanto la mola como el coriocarcinoma. Es una evaluación del embarazo anormal como el ectópico, ¿sí? Que baja, térmico. Y acá estamos hablando. Hay niveles de HCG, en este caso, nos va a mostrar en el segundo trimestre algunos problemas de tipo cromosomal. Y cuando son bajos, está hablando de una trisomía de carácter 18. Pues eso nos ayuda a nosotros a tener un esquema en qué momento estamos pidiendo nosotros el HCG. El HCG no solamente, como le menciono, es para ver el diagnóstico del embarazo, es el desarrollo de la viabilidad también del mismo producto y de incluso de la paciente. En caso de los estrógenos, que también se forman en el cincillo tropoblasto de la placenta, ¿qué es lo importante de todo esto? Está preparando al útero, para la implantación,
genitales femeninos, ¿no? Relaja los ligamentos pélvicos, aumenta el tamaño de la mama. Pero hay tres cosas, ¿no?, que a veces pensamos que es estrógeno en general: el estradiol, el estriol y el estrón. El estriol es el que más abundantemente participa, ¿no?, los tres son, pero el que más abunda es el estriol. O sea, es el que más contamos nosotros en esta línea morada que está aquí. Entonces, importantísimo, sí, porque también tiene que ver con todo lo que es preparación y desarrollo en este caso del embrión y luego del feto. Y ahí vemos nosotros, ¿no? O sea, cómo hacemos el diagnóstico también. Lo hacemos ahí, función feto-placentaria, movilidad de 24 horas. Vamos a ver nosotros también algunas consideraciones de lo que significa de las cantidades que podemos encontrar en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Porque esto es importantísimo también para ver la viabilidad también en general. La progesterona, que también es una de las hormonas importantes, lo interesante, ¿no?, es que la forma como se sintetiza a través de la LDL, colesterol, el tejido trofoblando, y ahí se forma la progesterona. En el cuerpo lúteo, aproximadamente entre las 6 y 7 semanas, es el que está generando la progesterona. Entre la octava y la novena semana es el cuerpo lúteo y la placenta. Y luego, a partir de la novena semana en adelante, es la placenta solita la que está generando la progesterona. Pero siempre utilizando el componente colesterol. ¿Te das cuenta? Entonces hay que comer bastante, ¿no?, para eso. Ahora, ¿cuál es lo importante de la progesterona? La estoy marcando ahí, evita el aborto espontáneo. El uno prepara, que es importantísimo el estrógeno, este evita, porque reduce las contracciones en este caso. Y ahí vemos nosotros las cantidades en primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Cuando yo tenga cantidades que me rebasan, por decir, 250 miligramos, estoy hablando siempre, ¿no?, que llega a esta cantidad, estamos hablando de embarazos únicos normales. Pero cuando yo tengo progesterona mucho más elevada, estamos hablando de embarazos únicos. Y acá es una situación que también se ha manejado a través de la investigación, no es una cosa que por decir así se da, pero por lo menos nos ayuda. Cuando es menos de 5 miligramos, en este caso no se asocia altamente con embarazos no viables, estamos hablando de progesterona. Cuando es mayor de 20, excluye la posibilidad de un embarazo de cuerpo. ¿Ok? Otra de las hormonas que es importante, estamos haciendo una revisión un poquito somera, pero nos ayuda luego a hacer lo que es el laboratorio más adelante. Esto de acá, la lactógeno placentario o somatotroponina coriónica humana, tiene una particularidad que lo estoy remarcando ahí, es un antagonista de la insulina. Los estudios de ginecólogos, etcétera, la gente de especialidad de esto, ha mencionado de que es muy probable que el responsable de la diabetes gestacional sea esta hormona. ¿Por qué razón? Porque justamente es el antagonista de la insulina. Y sucede eso. Entonces, aparte de toda la discusión de que podemos decir inhibir la absorción de la glucosa, inhibir la glucogénica, etcétera, todas estas cosas, lo importante es esto. Hay que vigilar las cantidades, por eso es que hay una concentración que debe estar vigilándose para evitar esos problemas. Ahora, hay algunas condiciones, por ejemplo, cuando se disminuye la cantidad de esta lactógeno placentario, están hablando de toxemia, son estudios que han trabajado ya, mola, pollo, insuficiencia placentaria. Cuando hay aumento de esta lactógeno placentario, estamos hablando de embarazos múltiples, de módulo prosomláctico, de embarazo molar, y se dan cuenta, diabetes. Entonces, el responsable del lactógeno placentario, importantísimo en la gestante, es porque participa en este cuadro diabético. A eso le han dado más importancia. La relacina también es otra de las hormonas proteínicas, peptídicas, etc. Y lo interesante es que esto se detecta, como igual, como dice ahí, lo he subrayado,
en el HCG, igual que la hormona gonadotropina crónica al 8º día, después de la ovulación y después del primer día de la implantación. Ahora, ¿por qué es importante? O sea, hay un montón de hormonas, pues, no vamos a tocar todito. Al final, ¿qué es lo que hace esta hormona relacina? Inhibe la actividad miometral uterina. Estamos hablando también algo semejante a la progesterona. Hablan del cervix uterino, el tejido conectivo pelviano, ejerce el papel de desarrollo de las glándulas mamarias, modifica la síntesis del colágeno del tejido cervical y en los fibroblastos humanos disminuido, mediado por la AMP cíclico, ¿no? Que nosotros lo conocemos ya en la parte de... Entonces, esto es lo importante de lo que significa el manejo, se dan cuenta, hay tanta barbaridad de cosas. La oxitocina también está dentro, pero ¿cuál es lo interesante? Que la oxitocina tiene que ver con la contracción y relajación de las fibras musculares del útero, en el parto sobre todo, ¿cierto? El nivel exógeno, hay una particularidad, ¿no? Se utiliza mucho para la inducción. Entonces, la oxitocina más se maneja en la parte de problemas del parto, o sea, no problemas, sino va a ayudar al parto con las contracciones. Y es en la parte endógena, se puede decir, ¿no? Pero la externa o exógena es provocador o inductor del parto. ¿Sí lo usamos? La prolactina es esencial para la lactancia, pero no participa en el término de la gestación. Solamente prácticamente es en la lactancia. Y ahí tienen ustedes los valores, en el caso de las mujeres embarazadas, sin embarazadas, y las concentraciones, pero la importancia de la prolactina es justamente eso, ¿no? Es esencial la lactancia, no en la gestación. Y otras hormonas más, ¿cierto? Ya no vamos a realmente comentarlas, porque son hormonas que no lo utilizamos nosotros para el diagnóstico, solamente lo que se conoce a través del trabajo de investigación, no lo utilizamos. Ahora, que esto es todo lo que vemos y que podría haber relatado 10 hormonas más que son frecuentes, ¿no? Y de ahí 35 más de que manejan todo lo que es placenta. Es la evaluación de la gestante, y eso es lo que nos interesa a nosotros y a ustedes más que a nosotros. Primeramente la edad, o sea, es importantísimo. Y de ahí, lo que hemos mencionado ya antes con el lactógeno placentario, para hacer la evaluación de una gestación, de un desarrollo normal y luego hasta el día, hasta el parto, ¿qué tipo de paciente es? ¿Es diabética? ¿Es hipertensa? ¿Hay problemas de cardiopatía? Y yo estoy marcando ahí alcoholismo, que son los más frecuentes, tabaquismo, el paciente con cáncer, porque hay, ustedes saben que puede haber eso, paciente que tiene antecedentes de ETS, cirugía previa, paciente que tiene problemas con los grupos sanguíneos, o ha tenido aborto. Entonces, esto es importante porque esto va a marcar lo que solicita los ginecólogos. Entonces vemos nosotros que hay, si nosotros podemos sacar nada más los pacientes de bajo riesgo, intermedio, alto riesgo, se dan cuenta, y aquí por ejemplo, ¿no? Podemos hacerlo solamente, podemos nosotros hacer el examen nada más como si fuera un paciente común y silvestre, hacer toda una marcaje, ¿no? De todas las pruebas rutinarias nada más. Pero cuando vemos intermedio ya tenemos nosotros que vemos que hay una patología de efecto nocivo, tenemos nosotros hemorragias, tenemos muerte prematura. Entonces, ¿qué podemos solicitar? Generalmente acá podemos solicitar nosotros no solamente marcadores tumorales, podemos solicitar pruebas cromosomiales o genéticas. Acá, de alto riesgo, como se menciona acá, que hemos visto en antes, glucosa, ¿no es cierto? Factores, perfil lipídico, pruebas renales, grupos, CUMS, ¿se dan cuenta? Entonces, cada uno de estos va a ser partícipe de una especie de laboratorio, lo vamos a ver después. Y esto es algo que ya normalmente se observa, ¿no? Con pacientes con rubiola, citomegalovirus, influenza, etcétera, hepatitis B, que son los más frecuentes en el
Y esto es lo que desgraciadamente está ayudando mucho a los problemas actualmente. Ahora, en el laboratorio, vamos a pasar luego con los trimestres, ahí terminamos. Que esto es lo que nos interesa a nosotros. En la prueba de bienestar fetal, porque estamos hablando del desarrollo del embarazo, desarrollo y control del embarazo, la evaluación del crecimiento y vitalidad fetal durante el embarazo y el trabajo de parto. Si ven ustedes ahí, aquí hay un sinnúmero de factores de riesgo. Y esto va a significar también que nosotros vamos a hacer algún examen de laboratorio. Estos son cosas que son externas, ¿no? Que ya son tipo estéticas, pero vemos esto. En el laboratorio específicamente, ¿qué hacemos? Para ver la viabilidad del feto. Vemos nosotros el examen por la amniocentesis, ¿no es cierto? Y acá en el segundo trimestre, para poder averiguar si hay alguna alteración cromosomal, problemas genéticos. ¿Se hace? Sí se hace. Frecuentemente, no, pero sí se hace. ¿Qué otra prueba de laboratorio se hace normalmente? El alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína que puede ser medido en estas semanas, tanto en el líquido amniótico como en el suelo materno. ¿Qué cosa va a valorar? Si son valores altos de alfa-fetoproteína, vamos a ver malformaciones de efecto de tubo neural, preferentemente. Si son bajos, siempre va a haber un riesgo de alguna anomalía diferente. Y acá solamente le he mostrado, acá le estoy mostrando algunas patologías que se observan con el diagnóstico. Trisomías, 21, 18, 13 y 21. Si se dan cuenta, son altísimas para el tubo neural. La otra prueba que también nos está revelando la viabilidad del feto es el estriol materno urinario. Esto se hace en orina de 24 horas, va a haber el bienestar feto placentario. Esto nos va a decir, es viable el feto y ahí esta simbiosis entre ambos es importante y normal. Y aquí viene ya la parte que sí tienen que ustedes prestar mucha atención, porque así, parecido a esto va a venir en el examen. No lo va a decir quién primer trimestre, sino se le va a indicar la patología. Y eso sí tienen que conocerlo. Yo le dije que este tercer examen no iba a ser tan fácil, ¿no? Porque hay muchas cosas. Ahora, en el primer trimestre, el desarrollo del embarazo, ¿qué es lo que más se van a encontrar? He escogido los más frecuentes, no es que sean solamente ellos. Dos de ellos, el aborto y el embarazo espontáneo. ¿Qué le voy a pedir? Generalmente cuando es el primer trimestre estamos haciendo toda la evaluación a la paciente. Lo que ustedes encuentran es un hemograma, la glucosa, urea, creatinina, grupo sanguíneo, examen de orina, VRL, HIV, hepatitis B, se hace siempre un Papá Nicolau. Aparte la ecografía. Si ustedes se dan cuenta aquí en las causas, por ejemplo, estamos hablando que hay un aborto, siempre estamos considerando nosotros, sumado esto, yo veo que hay un aborto, siempre estamos pensando nosotros que hay una alteración propia, aunque es una sospecha. Entonces yo, ¿qué le agregaría aquí? Examen genético. Y la otra, ¿qué le agregaría? Si ya no es solamente un aborto, tiene ya dos soplajes. ¿Se dan cuenta? Entonces ya estoy agregándole cosas a una paciente en la cual estoy encontrándole una patología que es frecuente. Entonces yo le agrego a todo esto examen genético y un toxoplasma. Y acá ustedes ven que también hay diabetes, etc., enfermedades tiroideas, enfermedad materna, entonces si tengo diabetes ya tengo glucosa. Si es una enfermedad tiroidea supuestamente sospechosa por esto, defino hormonas tiroideas. Entonces ya tengo 3 agregados aparte de esto, ¿no es cierto? Si es un embarazo ectópico, acá lo que nos va a faltar, ¿qué cosa es? Acá lo que nos va a faltar es el HCG.
A esta paciente con embarazo ectópico, aparte del aborto también, se le pide hormona gonadotropina coriónica, su unidad beta. Eso es lo que les pido. Entonces, ya tengo 4 agregados, ¿cierto? Tiroides, estoy viendo pruebas genéticas, estoy pidiendo tiroides, pruebas genéticas, estoy pidiendo también HCG para los dos y siempre su ecografía, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que tengo que yo determinar qué es lo que puedo pedirle para hacer el diagnóstico. Cuando es una complicación del segundo trimestre, tenemos la preeclampsia, la anemia, la diabetes gestacional, placenta previa y la hidrocefalia. En general, lo que yo debo pedir, considerando todo esto, es hemograma, glucosa, toxoplasma, que lo pedí también como hormona, en el caso del aborto. Examen de orina, proteinuria, porque acá tengo que diagnosticar esto. Proteinuria, porque acá hay edema, proteinuria, hipertensión, todo eso. Entonces, proteinuria 24 horas, pruebas hepáticas, porque tiene que ver con el problema de acá. Enfermedad ureocreatinina, que también puede significar esto de acá, y una ecografía. Entonces, un fierro con anemia, un hemograma menos. En la diabetes gestacional, estilo glucosa. Acá definitivamente solamente significaría mayormente que genética, agrego, y luego probable, si le hacen una punción, le pediría un cultivo de gliocefalosquina. Pero estas son mis bases. Una enfermedad, y acá me puede significar, si yo tengo como causa una encefalio, una infección, tengo que hacer una punción, ¿no es cierto? Sacar el líquido cefalorraquídeo y hacer un cultivo. Y en el tercer trimestre, desprendimiento prematuro de membrana, ruptura prematura de membrana, infección respiratoria, incompatibilidad madre-feto, polihidramnio, retraso de crecimiento uterino, oligo, tumor y lactofona. Estos son los bases. Estos son los bases. Si yo tengo, por ejemplo, acá hemorragia local, atomia, sangrado vaginal de esta mujer, de todas maneras tengo que determinar para que el RPM que no haya pasado una infección al feto, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacerle algún cultivo. Antes obteníamos cultivo en la fecundación y lo cultivábamos. Actualmente esperan ellos sacarle a veces, lo que decía antes, un aspirado, al bebé se le hacía un aspirado, ¿no?, gástrico, y le hacíamos esto y lo cultivábamos. Se llamaba frotidia, aspirado gástrico. Muy poco se utiliza actualmente, pero eso hacíamos bastante, entonces para determinar que él no se había ingerido, pues mejor. Ahora, si la paciente tiene alguna enfermedad respiratoria, aparte de esto, ¿qué le pido? Pruebas virales. No voy a significar, puede ser esto, puede ser otro, pero digo, pruebas virales. Compatibilidad madre-feto, ¿qué les voy a pedir yo? Acá está, pruebas de PUM, que requiere su grupo sanguíneo. Y el resto, si acá hay malformaciones, diabetes o malformaciones, estoy pidiendo glucosa y una prueba de tipo genético, nada más. Acá si ve peso bajo al nacer, acá solamente es el hemograma, se observa al niño, puede haber algún hábito nocivo en la madre, generalmente los que fuman bastante tienen ese problema, ¿no es cierto? Pero acá es solamente vigilar con todas las situaciones de acá del manejo de las pruebas de laboratorio. Igual, si yo tengo algún, en este caso también disminución, esto no lo voy a probar más que con ecografía. Esto sí. ¿Cómo lo pruebo? Solicitándole nuevamente un HC. ¿Ok? Nos vemos. Yo tengo pruebas basales, pero acá yo tengo que el aborto puede ser por anomalías congénitas. ¿Qué le agrego? Pruebas para descartar la función genética. Si el aborto es por problema de infección, tengo que pedirle pues
exámenes, ¿no es cierto? Generalmente en estos casos de aborto e infección, sacarle de la parte genital es posible, pero a veces también les piden hemocultivos, pero son cultivos, en general cultivos. Si hay factores diabéticos, que es lo más frecuente, o tiroidea, tengo que pedirle glucosa, si hay glucosa no hay problema. Si hay enfermedad tiroidea, pues tengo que pedirle pruebas, ¿no? En este caso, las hormonas tiroideas. Si en caso de embarazo ectópico, y vemos nosotros que hay algún problema de acá, generalmente lo vamos a observar con una ecografía, ¿no es cierto? Acá está esto. Pero si miramos esto, de todas maneras, aquí necesariamente, igual que el aborto, tiene que ser la hormona coreana, profina coriónica, su unidad beta para hacer la valoración. Si hay aborto, va a descender. Si hay ectópico, va a descender. Estoy viendo, hay un problema, hay una ecografía, eso está con lo mismo. Y en un embarazo ectópico, grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque generalmente se revienta, hay hemorragia, el paciente puede, ahí se le pide de sangre, ¿no es cierto? Si ustedes tienen la preeclampsia en una publicación del segundo trimestre, estamos teniendo todo esto, acá veo mi basal, así tengo proteinuria, entonces acá me está pidiendo. Pero también esto tiene que ver con parte también con pruebas hepáticas, también tiene que ver con problemas renales, si me falta algo de esta basal, le agrego. Si hay anemia, hemograma, ¿no es cierto? Acá tiene un... Si es diabetes gestacional, acá está mi glucosa, tengo que valorarla. No, si quiero, le digo, voy a tener una hemoglobina glicosilada, ¿no? Qué sé yo, pero ya tengo. Si tengo una hidrocefalia por causa de este tipo, por causa infecciosa, esto, ¿qué cosa voy a solicitar? El cultivo del hidrocefalia o el estudio genético. Y por último, marcando, acá hay sangrado vaginal, hay pérdida, de todas maneras. Y recuerden que cuando hay esto, es tremendo, hay que ver si ahí está el grupo sanguíneo. Supuestamente el tercer trimestre ya tengo, pero yo tengo que agregarlo de todas maneras, ¿no? Si es una solicitud también de alguna pregunta, tengo que agregarlo. Este es mi basal, ¿qué cosa más agrego? Pues estoy agregando acá, si es sangrado vaginal, entonces prematuro, rendimiento de apertura de placenta, entonces de todas maneras tengo que pedir un grupo sanguíneo, ¿no es cierto?, para evitar que esta paciente no tenga un cuadro de shock. En un RPM, generalmente riesgo de infección, tengo que pedir cultivo. Si esta paciente está con cuadro viral, hay que pedir los virales, agregando el resto. Incompatibilidad madre-feto, acá yo tengo prueba de FUMS y siempre es un grupo sanguíneo. Y en caso de acá por hidráulico, por diabetes, acá tengo mi glucosa, el control. Y acá definitivamente como mencionar solamente en caso de esta, mi HC. Con eso no me hago problemas, ya hago un descarte de mis pruebas de laboratorio en cada patología. Por eso, mire en este caso, lo que estoy mostrando, nada más no estoy colocando, porque si vamos a colocar todas las enfermedades, voy a sacar como 10 pistas más. Eso es lo más frecuente, las otras cosas pueden existir, pero, ¿okay? Ya les he dicho que a nosotros nos interesa la cuestión del laboratorio, la parte funcional, eso es para que ustedes por lo menos lo lean, se recuerden, no se olviden, que así debe ser. Algunos de ustedes va a ser ginecólogo, recuerden eso. Y ya les he dicho, la prueba de diagnóstico del embarazo no es solamente su unidad beta, es ecografía. Bueno. Gracias.